Ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Ya estamos con el experto en el tema, obviamente un abogado en asistencia familiar. Muy buenas tardes, abogado Eduardo Canaza. Un placer de volver a estar contigo. Muy bien, vamos a empezar y vamos a estar hablando del tema de lo que es la asistencia familiar, pero esta vez todos los procesos que se hacen, ¿no? Todos los tips que se hace en este tema de lo que es la asistencia familiar y bueno, todo lo que es la ejecución. Y vamos a iniciar, por favor, con algunas consultas que nos han estado haciendo algunas televidentes, alguna audiencia también que nos ha estado haciendo algunas preguntas, y es sobre si esto es, ¿cómo se dice, no? Si es obligatorio pedir la factura cuando das el cierto monto. Es decir, el obligado da un monto. Ahora, ¿el obligado tiene derecho a pedir factura? ¿En qué se está gastando este dinero? Tratemos de diferenciar un poquito en cuanto a lo que es la factura, ¿ya? Tal vez hay un poquito de confusión. Las facturas no las puede emitir la mamá, en este caso, que está a cargo de la guarda de los hijos o menores de edad, ¿no? Lo que ella puede otorgar es un recibo de la constancia de lo que está recibiendo por concepto de asistencia familiar, o en todo caso se habilita una cuenta bancaria única y exclusiva para la asistencia familiar, y es donde el obligado debería hacer los depósitos. Ahora, tal vez la pregunta se refiere a cómo el papá, en todo caso, quiere estar seguro de que ese monto de asistencia familiar va precisamente para los servicios o para lo que necesitan los hijos o los menores beneficiarios. Lo que puede hacer la mamá es precisamente recurrir a ciertos lugares donde puedan emitirle la factura, los supermercados, por ejemplo, ¿no? Pero hay ciertas cosas o ciertos ítems que no te van a entregar factura. Por ejemplo, de la ropa de los comerciantes minoristas no entregan recibos ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente se basa en la buena fe de las personas. Pero lo que me voy es, ¿tiene derecho a pedir esos documentos de respaldo para ver en qué se está gastando el monto que da? Porque muchas veces los padres desconfían. Es más, vámonos con un TikTok, por favor, a lo que me estoy refiriendo y bueno, a lo que se está yendo este tema. Vamos con eso, por favor. Me vas a dar lo que yo pido. Dame tu amor, corazón, enchapado en oro y en billetes de amor. A eso me refiero. Uno, el hombre, o el obligado, no siempre el hombre, ¿no? Piensa que lo está gastando con el nuevo novio, piensa que hace full compras con ese monto extravagante que le da de pensión, ¿no? Entre comillas. Entonces, no sé si el obligado tiene el derecho, ¿no? De darle explicaciones o de darle algún documento de respaldo, decir, mira, sí he gastado en esto para tu hijo. No sé si tiene ese derecho. Todo papá, todo progenitor tiene derecho a esa información. Puede ser exigible, tanto de manera personal, inclusive por la vía judicial, si es que tiene alguna sospecha, por decir el papá, que no se está implementando el monto de la asistencia en favor de los hijos y para otras cosas, puede pedir mediante memoriales al juzgado para que se haga una respectiva valoración de ese tema. Se puede hacer. Muy bien. Y bueno, otra pregunta, ¿no? ¿El obligado puede demandar a su expareja por violencia física o por violencia verbal en el momento del cobro? Porque hay muchas personas, o el obligado, que tarda en dar, no siempre es puntual en dar la pensión. Ahora, lo que la mujer hace generalmente es hacerle un show a su trabajo, hacerle, qué sé yo, alguna violencia física, violencia verbal en el trabajo, y no sé si el obligado tiene derecho también de demandar. Pero por supuesto que sí. La violencia no tiene género. Violencia es violencia, venga de donde venga, ¿no? Entonces, entendámoslo de esta manera. Tanto el papá como la mamá, en los casos en los que se disuelve la familia, tienen derechos y tienen obligaciones, ¿no? Generalmente es el papá el demandado, la mamá es la demandante y existen hijos menores de edad, ¿no? Por lo general.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se debe primar el interés superior de los hijos, precisamente, ¿no? Para que estos hechos no deban ocurrir, no deberían ocurrir, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica se ve mucho estos temas. Y el progenitor, en este caso, que no se encuentra a cargo de los menores, tiene todo el derecho de acudir a las autoridades correspondientes, al juez de familia, al Ministerio Público, para que también se prevalezcan sus derechos. Ahora, ¿qué pasa si el obligado no está dando la pensión? Ese es el tema que íbamos a tocar hoy. Creo que son de los puntos más... La ejecución, ¿no? Correcto, la ejecución del cobro de la asistencia familiar. Vamos a empezar indicando que, bueno, para realizar la ejecución del cobro de la asistencia familiar, se necesita, como habíamos mencionado en la anterior oportunidad, un proceso de asistencia familiar, ya sea con un acuerdo o un proceso de fijación de asistencia familiar, ¿no? Inclusive los progenitores, ya que tocamos el tema de los progenitores, demostrando su buena voluntad, pueden iniciar ellos su demanda de propuesta de asistencia familiar, cuando no lo haya hecho la madre en este caso, ¿no? Debemos contar precisamente con una sentencia, porque va a ser la autoridad judicial quien va a determinar el monto de la asistencia familiar, el régimen de visitas y cuál de los progenitores se queda con la guarda de los hijos y beneficiarios. El primer paso es ese, contar con la sentencia. Muy bien. Iniciemos con los requisitos. ¿Qué requisitos legales necesitamos para ya hacer, digamos, la ejecución de esa asistencia familiar? Principalmente hablábamos de la sentencia y que, bueno, independientemente de su apelación o no, porque generalmente pasa cuando se consiguen montos favorables, muy favorables para los hijos, sucede que en ocasiones son los demandados y obligados que apelan a esta determinación, que va en detrimento de los menores y beneficiarios. Sin embargo, de manera general, esas sentencias no tienen carácter suspensivo, por lo que se pueden presentar las liquidaciones de asistencia familiar. Entonces, dentro de los requisitos legales estaría precisamente la sentencia que fije el monto de la asistencia familiar. Ahora hablemos sobre la forma de liquidación de la asistencia familiar. O sea, ¿cómo se podría dar? ¿En qué manera? Ese es un tema muy interesante y creo que aquí es donde se debe tomar especial énfasis, porque se llegan a incurrir en ciertas fallas, ¿no?, al momento del cobro de la asistencia familiar. Se hace por mes vencido y se contabiliza a partir de la fecha en que se ha notificado al demandado y obligado con la demanda de asistencia familiar. Es decir, por ejemplo, si se le notifica un 1 de enero, la liquidación de asistencia familiar corre a partir de ese día y de ese mes, que se puede hacer por mes vencido. Eso es, por ejemplo, hasta el 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera es que se debe contabilizar correctamente la asistencia familiar para su cobro posterior. ¿Cuáles son los tips para un correcto cobro de asistencia familiar? Ya. Dentro de la práctica, hay varias cosas que se toman en cuenta y debemos mencionarlo. Para la correcta ejecución y cobro de la asistencia familiar, lo que debe hacer la parte peticionante, en este caso la parte que sea beneficiaria, debe presentar lo que son extractos bancarios o indicar a la autoridad judicial cuáles serían los meses adeudados y los montos adeudados por concepto de asistencia familiar. Lo que manifestábamos en un principio es que generalmente se pide, o la autoridad judicial indica, que se debe contar con una cuenta bancaria única y exclusiva para los depósitos de asistencia familiar. Entonces, en base a estos, inclusive vouchers o códigos extractos de las aplicaciones que ahora se tienen las entidades bancarias, para presentarlos un día hábil después de la fecha en la que se contabiliza el mes vencido de asistencia familiar. Muy bien. Bueno, ahí está, no es necesario que sea en persona el pago, sino también se puede depositar en el banco. Generalmente es lo más factible, porque generalmente cuando se ven los padres y no ha concluido esa relación en buenos términos, llegan afectando a los niños en este caso, ¿no? Correcto, es bueno, lamentable esta situación, pero en la realidad se da.
Entonces, ¿qué es lo más factible? Contar con una cuenta bancaria, inclusive se puede contar con los depósitos a la DAF, que es la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal de Justicia, donde se pueden hacer depósitos judiciales en favor de los beneficiarios, ¿no?, dentro de un proceso de asistencia familiar. Muy bien. Y bueno, tocando otros temas, yo quiero irme con este TikTok, por favor, y vamos a ver algunos y otros problemas que también aqueja lo que es el tema de asistencia familiar. Bueno, señor licenciado, no hay problema. Yo le aumento la pensión a mi hijo, no hay problema. Pero verá, licenciado, yo quisiera pedirle que le diga a mi mujer que así como me pide que le aumente la pensión a mi hijo, le diga, ya no me vaya a hacer más relajo al trabajo. En donde quiera que me halle, esté solo, acompañado, a insultarme, a tirarme piedras, a hacerme quedar mal. ¿Yo qué le he hecho? Yo nada le he hecho. Por eso cada que me va a hacer pues, no hay problema, licenciado, yo le aumento la pensión. Pero verá, licenciado, yo quisiera pedirle que le diga a mi mujer que así como me pide que le aumente la pensión, le diga que yo también tengo derecho de ver al guau. Ya 15 días me ha cortado la visita. Yo no le puedo ver a mi hijo. Yo también extraño. ¿Acaso que yo porque soy hombre no tengo sentimientos? A la final el guau lleva mi sangre, mi nombre. Yo soy el padre de la criatura. Y esa edad, el guau necesita que le oriente, le dé protección, cariño. Y que me doy un ejemplo que el padre está al lado. El hombre de 15 días que no le ve a mi hijo. Dice que mi guau está enfermo, está enfermo, está enfermo. Hola, amistades de la Deep Web. Hoy les voy a contar cómo mi papá, mi progenitor, me demandó a... Es algo bastante tierno. Vamos el caso de Daniela. Bueno, para darles contexto, les voy a contar de la primera vez que me demandó, porque se le empezó a hacer como hábito, ya saben, costumbres familiares y así. Entonces, estábamos en lo más alto de la pandemia, yo estaba como súper aburrida y decía como, ay, universo, Jesús, Alá, lo que sea, ¿por qué no me está pasando nada interesante? Y en eso... una abogada tocó a mi puerta y me dijo, felicidades, te acaban de demandar. ¿Qué? Entonces mi progenitor, alias mi pseudo padre, se empezó a hacer muchas chaquetas mentales sobre mí y pensaba lo siguiente, como, Daniela ya tiene estabilidad económica, tiene casa propia, carro, abandonó la universidad, es más, ni siquiera entró, e incluso ya está embarazada y casada. Y yo, todo menos eso. ¡Ay! Él me estaba dando una pensión, pero pues yo siento que un vagabundo gana más que lo que a mí él me daba con esta pensión. Ya saqué para la peda. Entonces quería que yo le devolviera este dinero que no fue utilizado para mis estudios porque se sentía engañado. Más engañado se sentía mi mamá. Y fuimos a juicio y obviamente yo gané. Venga. Y ahora me volvió a demandar porque como ya sabe que sí estoy estudiando, dice, Daniela ya acabó. No tiene que hacer tesis. No, ¿cómo crees? ¡Sos para vagos! Daniela ya acabó, ya está ganando ahora sí el billete gordo, ya no me necesita. Y yo así, ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? y pues volveré a ganar, claro que sí, porque... chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces. ¿Entendiste? Con esto surgen muchas, pero muchas preguntas y el tema de asistencia familiar es tan grande que creo que no abarcaríamos ni una hora, ¿no? Correcto. Y vamos a irnos a preguntas, pero muy frecuentes, ¿no? Y bueno, vámonos paso a paso, que yo, bueno, con estos TikToks se vienen muchas preguntas y es uno, ¿no? Si no pago la pensión, no tengo el derecho de ver a mis hijos. Falso, totalmente falso. No se debe mezclar lo que es la asistencia familiar con la relación paterno-filial o materno-filial, ¿no? En los casos en los que el papá sea el demandante. Porque se debe garantizar precisamente los derechos de los hijos y menores beneficiarios. Y uno de esos derechos es que deben tener una relación totalmente amena con los progenitores, con ambos progenitores. Muy bien, ahí está. A todas las damitas, a todas las mamás que dicen, o que siempre escucho yo, porque hay muchas personas que conozco que sí están separados, ¿no? Y dicen, no, si no has pagado por tus hijos, si no le has dado para su comida, para su almuerzo y para su pensión de colegiaturas y demás, no tienes derecho a ver a mis hijos. No, y ya lo ha recalcado el abogado, tiene todo el derecho de ver a sus hijos, porque una cosa son las obligaciones y otra cosa es el derecho. Yéndonos a otros temas,
ya de mayores, en este caso de los 18 para los 25 años, que aún tienen ese derecho de pedir las pensiones, ellos, sí, hay algunas personas que a los 17, a los 20 años ya tienen sus hijos. Algunos afortunadamente ya tienen su casa, como en el TikTok que vimos, ya tiene su auto, ya tiene su familia. Aún así, ¿puede pedir la pensión? Créame que se puede pedir, y yo he visto muchos casos al respecto, porque la asistencia familiar a partir de los 18 hasta los 25 es para asegurar una formación profesional o técnica del hijo y beneficiario, ¿no? Entonces hay casos en los que ocurren estas situaciones y demandan a los progenitores para que se cuente con una carrera, con algún oficio para una formación, ¿no? En lo posterior, después de los 18 años. Ahora, este monto de dinero sí o sí tiene que ir destinado a la parte académica o... Correcto. Sí o sí tienen que acreditarse estudios. Yo vi varios casos, por ejemplo, que demandaban asistencia para supuestos estudios superiores en universidad y bueno, hacíamos una investigación, presentamos los oficios a las universidades cuando el beneficiario ni siquiera asistía a las clases, tenía todas las materias reprobadas. Entonces lo que inmediatamente se procedió a hacer es la cesación de la asistencia familiar, porque no correspondía otorgar ese monto. Allá, entonces en este caso el padre o el obligado fácilmente podría contrademandar, no sé si es la palabra correcta, para que le devuelva todo ese dinero que le ha dado, ya que no lo ha gastado en los estudios. Dos cosas importantes. Él puede pedir la cesación de la asistencia familiar. El progenitor puede pedir la cesación de la asistencia familiar. Existe la figura de la devolución del monto de la asistencia cuando ha existido mala fe y, por ejemplo, se ha descubierto, como en muchos casos que también he visto, que el hijo o hija beneficiario no es hijo biológico del progenitor. Oh my God. Bueno, hay muchos temas y muchas preguntas que van surgiendo en este tema. Correcto. De la asistencia familiar. Ahora hablemos, por último, no hablemos porque después hay más preguntas. Hablemos en el caso de los incumplimientos. Ya, en caso de incumplimiento de dar la asistencia familiar, el obligado y demandado puede ser apremiado, es decir, puede emitirse un mandamiento de apremio en su contra y puede ser privado de su libertad hasta que pague el monto que adeuda de asistencia familiar. También se puede realizar la retención de sus fondos, de sus cuentas bancarias, y se puede hacer inclusive la retención del sueldo salario a fin de garantizar que se cumpla con la asistencia familiar pronta y oportuna. Muy bien. Mishi, por favor, iniciemos con las preguntitas, por favor, y ustedes recuerden que estamos en WhatsApp, estamos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Entre Nosotras TV, estamos en Instagram, TikTok y WhatsApp, que nos podrían estar escribiendo al 699-00-687 si usted tiene consultas acerca del tema de hoy, ejecución sobre el cobro de asistencia familiar. Mishi, iniciemos con las preguntitas. Claro que sí, porque por acá ya nos van escribiendo y Carla Medina nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿existe algún caso en el que se debe devolver la asistencia familiar? Como lo mencionábamos hace unos minutitos, ¿no? Cuando hay una mala fe de parte de uno de los progenitores y, por ejemplo, se ha simulado un embarazo o se ha descubierto que el hijo beneficiario no es hijo biológico del demandado y obligado, ¿no? Existe la figura. Muy bien, bueno, vamos contestando las preguntitas con el abogado, ¿no? Y por acá también Carmen Rocha nos dice, ¿se puede determinar la asistencia familiar por testamento o por convenio? Correcto, es factible, se puede realizar por testamento. Ya. Bueno, entonces ahí vamos respondiendo todavía. Y por acá una pregunta que no entendí bien, pero quizá nuestro querido abogado lo entienda, que dice, si la madre que tiene la custodia de los hijos y tiene pareja, ¿podría solicitarse un aumento de asistencia familiar? Puede solicitarse para los hijos, ¿no? Porque al momento de realizarse un proceso de asistencia familiar, la autoridad judicial va a determinar si es que ha habido la petición de parte de la mamá de ella solicitar asistencia familiar para ella misma, ¿no? Sin embargo, si no ha existido esa figura, la asistencia solamente corresponde para los hijos y beneficiarios.
Muy bien, bueno, por acá ya no tenemos más preguntas, pero si es que las personitas que nos están viendo tienen todavía muchas dudas y demás, directamente con nuestro querido abogado, ¿no? Ahí está, y bueno, te hemos respondido algunas preguntitas que se ha podido hoy en día, y bueno, abogado, usted ya responderá todas las preguntas que se van a venir después. Con el mayor de los gustos. Ahí está, por favor, su número, su dirección, para que las personas que hoy día han estado con nosotras los pueda buscar también a usted. Tenemos 2 oficinas, la que se encuentra en la ciudad de La Paz está en la calle Potosí, número 1321, edificio Max Salzman, Mezanine, oficina 7, entre calles Colón y Loaiza. Asimismo contamos con oficinas en Ciudad del Alto, que está en Ciudad Satélite, zona tejada rectangular, calle 11, número 10, a 2 cuadras del Hospital Boliviano Holandés. Muy bien, ustedes ahí los pueden encontrar al doctor, y bueno, ahí está, les va a responder todo tipo de preguntas, y bueno, si quiere algún tipo de asesoramiento en asistencia familiar y otros temas también, ahí está la solución con el abogado directamente, y bueno, él los va a ayudar ya desde hoy en adelante. Y recuerden que si ustedes van con el nombre de Entre Nosotros, ustedes van a tener una atención especial, una atención VIP, como se podría decir, ¿verdad? Correcto, así es. Muy bien, bueno, con este tema tan bonito que hemos tocado hoy en día, y bueno, de interés social también, nos vamos a una pequeña pausa, por favor, más adelante vamos a volver con más. Enseguida vuelve